buenos días a todos los televidentes, soy Andrea Jiménez y el día de hoy nos sumergiremos un poco en la literatura peruana para explorar un fascinante cuento del escritor y poeta peruano César Vallejo. ¿Han oído hablar de los Kainas? Bueno, en ello se busca valorar y respetar un poco acerca de las comunidades indígenas y también identificar los desafíos que hasta en la actualidad perduran en las comunidades. Así que por favor presten atención y continuaremos con el reportaje. A través de esa narrativa se observa la degradación moral y la alienación colectiva de un pueblo indígena en el Perú en el siglo XX. Además, al analizar este cuento, se busca demostrar cómo Vallejo no solo narra un cuento de locura, sino que hace una denuncia ante las injusticias que atravesaban los pueblos en esa época. Las dos problemáticas más resaltantes del cuento son la explotación y el abandono que sufrían las comunidades indígenas. Vallejo utiliza este relato para criticar la marginación y las desigualdades que se sometían las comunidades indígenas. Vamos con los argumentos. Como primer argumento tenemos la marginalidad en los Kainas, un pueblo olvidado. En el cuento Los Kainas, César Vallejo muestra la marginalidad social y racializada que padece una comunidad indígena, destacando cómo el abandono y el olvido por parte de la sociedad dominante conducen a un proceso de deshumanización. A través de los ojos del narrador, que se considera el último vestigio de cordura, Vallejo explora la pobreza, la alineación y la fragmentación de los indígenas, que son marginados como otros dentro de la sociedad peruana. Por otro lado, Andrea Pesce, en su argumento, la literatura fantástica, marginalidad y política en los Kainas, destaca cómo el escritor utiliza el género fantástico para abordar esta exclusión, señalando asimismo que esto simboliza la fragmentación y la alienación de las comunidades, donde finalmente el narrador, que se consideraba a sí mismo el único cuerdo, termina en un manicomio, sugiriendo que la verdadera locura radica en quienes excluyen y deshumanizan a estos pueblos indígenas. Es evidente que Vallejo utiliza estos elementos para criticar la profunda marginalización de estas comunidades, destacando cómo el abandono y el olvido no solo intensifican la locura colectiva, sino que también reflejan el abandono por parte de las instituciones, que deberían proteger y resguardar a estas poblaciones. Por otro lado, Andrea Pesce argumenta que esto simboliza la exclusión racial y socializada. Al analizar estas dos conexiones, se puede afirmar que Vallejo no solo nos cuenta una historia, sino que también denuncia una realidad aún vigente en la sociedad. Como se mencionó en lo anterior, en el cuento Los Kainas, César Vallejo habla que la locura es el resultado de la desesperación y sufrimiento en un ambiente hostil. José Carlos Mariátegui en 1971 habla que la locura no se encuentra aquellos en que la padecen, sino también en aquel entorno donde él habitaba. La locura surge de las condiciones opresivas que padecen las personas en la sociedad, en este caso en el pueblo, ¿no? Esto hace que ellos sean despojados de su dignidad en un punto de vista que la perspectiva no es radicalmente de acuerdo con su sociedad. ¿Qué estamos destacando de este cuento? Destacamos de este cuento que la locura en algunos casos no son la evolución para que favorezca en el entorno. Y se observa que el narrador desde un punto externo no se involucra de forma indirecta, pero a medida que el cuento se va analizando, él es parte de este entorno. Por ello debe entender de que este cambio que se presenta hace que hay una alineación no muy acorde y entorna a una desesperación más allá de presentar personalmente su situación, se ve en el entorno. A continuación, serán testigos de una de las partes de la entrevista que se le hizo al egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el licenciado en literatura, Julio Tello. Una de las preguntas que se le hizo fue si él consideraba correcto afirmar que César Vallejo había utilizado la marginalidad social y racial para llevar a sus personajes a la deshumanización. Escuchemos lo que él tuvo para decir.
Me parece genial como César Vallejo tiene esta capacidad multifacética, ¿no? Desde su poesía, pasando por su prosa y llegando a su teatro, ¿no? Es muy interesante como el autor, ¿no? Ha sabido reinventarse, ¿no? Hablando de este contexto, sobre todo, ¿no? De los años 20, ¿no? Un contexto de múltiples cambios desde el punto de vista social, desde el punto de vista estético, ¿no? Y de varios puntos de vista, ¿no? Y por eso me parece espléndida, excepcional esta obra. Bueno, ahora pasamos con la segunda parte de la entrevista con el egresado de la Universidad Privada César Vallejo, licenciado en psicología Julio Tello Marmolejo, quien nos responderá a las siguientes preguntas. Si existen estudios o teorías psicológicas que aborden cómo el sufrimiento social y la alienación pueden llevar a una transformación interna, como es en el caso del narrador, que pasa de ser observador a vivir la locura de forma íntima. Bueno, a continuación vamos con la entrevista. Pasando a la última pregunta, que es en base a nuestro argumento, la locura como reflejo social en los kainas, de observador a participante, nos surge la siguiente pregunta que, nos dice, ¿existen estudios o teorías psicológicas que aborden cómo el sufrimiento social y la alienación pueden llevar a una transformación interna, como en el caso del narrador, que pasa de ser observador a vivir la locura de forma íntima? ¿Qué podría usted, concluir de esta pregunta? ¿Tu análisis? Bueno, mira, Erik Erikson, que era un gran psicólogo, él tuvo una teoría donde describía cómo la crisis de la identidad puede llevar a una transformación interna, sobre todo especialmente durante la adolescencia o la adultez temprana. Pero toda transformación puede ser un proceso doloroso, desafiante, pero también puede ser liberador y también empoderante. Pero claro, requiere de una serie de madurez, de un poco de sufrimiento, un poco de resistencia al cambio. Entonces no es algo tan sencillo de poder lograrlo. En realidad se necesita de mucha voluntad, de bastante consistencia. Habrán días en los que voy a tener que luchar contra mis propios prejuicios, mis propios paradigmas que yo mismo me he creado. Entonces es una lucha constante que considero que sí es posible, pero requiere de mucha humildad. Y creo que la mayor fuente de exclusión social que existe el día de hoy es porque vivimos alimentados por el ego. Entonces yo creo que si nos volvemos mucho más humildes, sí es posible generarse un cambio y tener una mejor sociedad donde exista la inclusividad y la equidad social. Bueno, entonces su conclusión para esta pregunta como último sería que... Claro, como conclusión, hacer hincapié en que el cambio sí es posible, pero requiere de mucha conciencia y sobre todo de hacer algo en específico para lograr un cambio, porque un cambio no es que se dé de la noche a la mañana, ni tampoco va a ser algo fácil. Siempre va a haber resistencia al cambio y de poder tragarse el orgullo y reconocer de que tal vez me equivoqué y estar abiertos ante otra perspectiva que alguien me pueda decir. Ya escuchadas las palabras del experto, ¿qué hemos concluido de esta historia llena de locura? Pues César Vallejo profundiza en la marginalidad social y racial hacia una comunidad indígena completamente aislada, la cual se enfatiza que se encuentra fuera del alcance de servicios públicos, entre ellos la atención médica y los centros hospitalarios. Esto demuestra cómo el rechazo social por parte de una población dominante puede conllevar a la deshumanización total. Por otro lado, en el segundo argumento se demuestra que la locura es un resultado de la frustración de convivir en un lugar hostil. Asimismo, también se insinúa que la locura no la padecen solo aquellos que se ven afectados, sino también aquellos que se encargan de mantenerla viva. La discriminación, sobre todo en las tribus indígenas. En los kainas de César Vallejo vemos cómo las comunidades indígenas son olvidadas y maltratadas por la sociedad. La locura que se describe en el cuento no es realmente de los personajes, sino de una sociedad que los excluye
y los deja sin apoyo. Vallejo nos invita a pensar que los verdaderos locos son aquellos que afectan estas injusticias y diferencias sin cuestionarlas. La obra nos recuerda que el verdadero problema es un sistema que sigue dejando de lado a los más débiles y marginados. Muchas gracias.